Gracias a los medios de comunicación por su amabilidad, la amabilidad de su presencia. El día de hoy quiero agradecer a mi coordinador, al senador Añorbe, su acompañamiento para un tema de Hidalgo, al líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado de Hidalgo, a Víctor Licona, que en un momento va a platicar con ustedes. Y hoy les quiero comentar que presenté un punto de acuerdo para exigir que en Hidalgo se respeten los derechos de las y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Desde hace casi 3 años, el sindicato ha sido víctima de abusos y atropellos que no se pueden normalizar ni permitir. En febrero del año 22, las y los trabajadores eligieron de manera libre y democrática a sus representantes, el líder Víctor Licona. Eso debería ser suficiente, pero el gobierno estatal decidió desconocer esta elección e imponer dirigencia a modo y desatar una persecución contra quien defendía sus derechos. Lo que hemos visto es muy grave y preocupante. Se desconoció ilegalmente la dirigencia electa de Víctor Licona. Se impusieron comités a modo sin consultar a las y los trabajadores. Se usó la fuerza pública para reprimir y hasta detener al dirigente legítimo. Y lo peor, se han ignorado las sentencias de jueces federales que ya ordenaron restituirles sus derechos. ¿Por qué nos debe importar esto a todos? Porque esto no es un pleito local ni un asunto entre sindicatos. Lo que pasa en Hidalgo está pasando en varios estados de la República y manda un mal mensaje diciendo que los gobiernos creen que pueden controlar a los trabajadores, que pueden imponer ahí a sus incondicionales. Ese camino nos recuerda los tiempos en donde los sindicatos, los líderes sindicales luchaban por sus dirigencias y tenían que hacerlo en las calles. Ese México ya no debe existir. Desde el Partido Revolucionario Institucional hemos defendido históricamente la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. Somos un partido que reconoce que la democracia no se construye únicamente en las urnas, sino también en los centros de trabajo. No se trata de pedir favores ni concesiones, se trata de acatar la ley, de respetar a la justicia y escuchar a los trabajadores. En Hidalgo, la voluntad de los trabajadores debe cumplirse conforme a la ley. No más persecuciones, no más sindicatos controlados. El secretario de Gobierno debe sacar las manos de este proceso y dejar... Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecer la oportunidad que de verdad que a través de esta representación en el Senado de la República nos dan la oportunidad de podernos externar la situación que estamos viviendo en el estado de Hidalgo y en algunos otros estados del país, pero principalmente en mi estado. Decirles que en el mes de febrero, del 25 de febrero del 2022, llevamos a cabo una elección a través de voto libre y secreto y como lo marca la misma ley laboral, y en el mes de septiembre de este mismo año, cuando llega la nueva administración de gobierno al estado de Hidalgo, bueno, pues nos encontramos con que fuimos demandados laboralmente para quitar los efectos de nuestra toma de nota y a través de ese momento, bueno, pues hicimos intervención de nuestro derecho de ir a impugnar la situación que estábamos viviendo y se nos dio a través de un amparo, que es el derecho que tenemos, bueno, se nos restituyeron nuestros derechos como comité ejecutivo. Y a partir de ese momento vino una serie de atrocidades en contra de mi persona, en contra de la organización sindical que represento, donde se nos notificaba que nos iban a cerrar las instalaciones de nuestro edificio, que se iba a llevar a cabo una elección para nombrar un secretario interino a través del Tribunal de Arbitraje, sin tomar en cuenta a los trabajadores. Y bueno, pues en el 28 de abril sale la sentencia a favor de nuestro comité ejecutivo, a favor del sindicato del Poder Ejecutivo, y días después me presento incluso en el Senado de la República a denunciar estos hechos,
días antes de llevar a cabo el 1 de julio del 2023, llevar a cabo una asamblea general para informarle a la base trabajadora la situación que estábamos viviendo. Y pareciera que después de venir a declarar al Senado de la República la situación que estábamos viviendo en el estado de Hidalgo, a los días después fui detenido camino a la Asamblea General de nuestra organización sindical, donde estuve privado de mi libertad 55 días porque se me acusa de un delito que se llama negociaciones indebidas en contra del gobierno del estado de Hidalgo. Y lógicamente, bueno, pues no fui llevado a ese proceso porque pues no había ninguna prueba en contra mía. Pero en ese momento, en lo que yo estuve recluido en el Cerezo de Pachuca, bueno, pues se me notifica en el mismo Cerezo donde había sido dado de baja de mi fuente de trabajo. Y igual hago uso del derecho de amparo. Bueno, se me da la razón, a través del colegiado le dicen al Tribunal de Arbitraje que restituya ese procedimiento porque estaba lógicamente mal hecho. Y bueno, lo restituye, pero es el momento que no ha dictado su laudo. Y allanan las instalaciones de nuestra organización sindical, ingresan a un nuevo comité ejecutivo que no fue electo por la base trabajadora, y nos encontramos con que días después de haberlo ingresado al edificio, las cuentas de nuestra organización sindical son saqueadas por el dirigente impuesto por el patrón. Todas las cuentas, tenemos el número de cuenta, el número de cheque, quién lo firmó, quién recogió en ventanilla de manera impresionante, un día 500,000 pesos, a los otros días 300,000, hasta saquear las cuentas de la organización sindical. Pero no con ello, sino que posteriormente pues nosotros denunciamos también estos hechos ante organismos internacionales, ante la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto hay dos llamadas de atención al Estado mexicano por la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pero principalmente en el estado de Hidalgo, y nos encontramos con que posteriormente a ello, bueno, pues nombran al representante de los trabajadores en el Tribunal de Arbitraje. Recordemos que el Tribunal de Arbitraje es tripartito, el presidente del tribunal, un representante del gobierno y un representante de los trabajadores, donde yo estaba fungiendo en todo el estado como representante de los trabajadores ante el Tribunal de Arbitraje. Y nombran a un representante, el Tribunal de Arbitraje de manera arbitraria, nombra a un representante de los trabajadores sin tomar en cuenta ahora a las organizaciones sindicales que conforman el pleno en el Tribunal de Arbitraje. Otra arbitrariedad nuevamente. Y bueno, el 11 de junio de este año, sale un laudo nuevamente a favor de nosotros, una sentencia a favor de nuestra organización sindical, y nos encontramos con que el supuesto secretario interino hace una renuncia ante la oficialía mayor, donde renuncia a ser el secretario general cuando, pues digo, no lo eligió lo eligen los trabajadores, ¿no? A los que les debe de renunciar es a los trabajadores. Y nos encontramos con este hecho, pero hoy nos damos cuenta que esto fue obligado por la sentencia que emite el juzgado de distrito, donde le dicen al Tribunal de Arbitraje que es incompetente, que no tiene competencia, que no puede ir en contra de sus propias resoluciones, porque en el mes de febrero del 2022 ya se nos había entregado legalmente nuestra toma de nota. Y bueno, pues esto desencadena una serie de inconformidades. Hemos ido a tocar la puerta del gobierno del estado solicitando la audiencia para que seamos escuchados, para que sentemos mesas de negociación, y bueno, pues no, esa puerta no se abre. Hemos hecho uso de nuestro derecho a la libre manifestación y bueno, pues tampoco ha dado resultado. Entonces la ruta que hemos seguido es la ruta jurídica, que creo que hasta este momento ha dado resultado,
pero toda esta serie de atropellamientos, de denostación, de intriga y de represión en contra de mi persona y en contra de los trabajadores de la organización sindical a la que represento, bueno, pues ya ha llegado al límite, porque hace 8 días exactamente sale un grupo de jubilados y pensionados a solicitar el incremento que se tiene pendiente desde hace 3 años y han sido reprendidos por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, donde pues atropella, los lastima, los enfrenta y los hace a un lado. Entonces, este es el estado en el que estamos viviendo, esta es la situación que está prevaleciendo en mi estado. Yo quiero hacer un llamado, agradezco mucho al Senado de la República, a la senadora Carolina Villano, al senador Añorbe, por darnos esta oportunidad de podernos acercar a ustedes, los medios de comunicación, porque en nuestro estado las puertas de los medios de comunicación, la gran mayoría, están cerradas para que seamos escuchados. Agradezco mucho la atención y de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos, y yo espero que no suceda lo que sucedió hace 2 años, que después de haber denunciado ante el Senado de la República la situación que estábamos viendo, días después fui apresado. Por lo que también quiero dejar claro que después de haber denunciado el desfalco de nuestras cuentas de la organización, hoy nuevamente se me ha integrado una carpeta de investigación donde se me acusa de que fue violentado la correspondencia y que ese es motivo para que tenga una nueva carpeta de investigación. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, senadores, por darnos la oportunidad de acercarnos a los medios de comunicación. Muchas gracias. Si ustedes nos permiten, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, buenas tardes, senadores. Preguntarle al líder, 55 días en la cárcel, pues se dice fácil, pero ha de estar complicado vivirlos. ¿Temes por tu vida? ¿Quién está detrás de este movimiento? Porque, digo, sí, el movimiento obrero ha sido muy complicado, pero parece ser que ahorita sí ya rebasó todas las expectativas, ¿no? Sí, claro que sí. Se siente la persecución porque te ponen autos, te envían mensajes intimidatorios, te colocan en el domicilio de la casa, te dicen ya sabemos dónde vives, la persecución que se vive, ¿no? Ves que te siguen los autos, te estacionas, ves que no baja nadie de ese auto ni sube nadie y te das cuenta que nuevamente arrancas y te vas encontrando con esa persecución, con esa intimidación que estamos viviendo. A mi hija le enviaron en su escuela una felicitación con logotipos del gobierno del estado y tú te preguntas, ¿no? Te habla desesperada y te dice, papá, te llegó una carta, ¿no? Una correspondencia, y tú dices, bueno, no estás en la escuela. No, a mi misma escuela. Y pues ábrela con cuidado, muéstranos qué es, y ya te das cuenta que desafortunadamente es una felicitación que le hacen llegar a la escuela de los hijos y no directamente al domicilio, a tu oficina, ¿no? Entonces, pues te das cuenta de ello y es una muestra clara de la persecución y del objeto en el que estamos viviendo. Sí se teme por la vida, claro que sí, pero es una lucha que no puede quedar impune, tenemos que denunciarla, y qué mejor denunciarla ante los medios. Hemos hecho todo lo posible por denunciar esto. No somos la única organización sindical que estamos viviendo. Yo soy el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores a nivel nacional, de los empleados públicos y de los empleados de organismos descentralizados a nivel nacional. Tenemos la situación de Nayarit, donde ya se llevó a cabo la elección en donde les entregan la toma de nota. Y esto trae como consecuencia, pues, de que no se revisen las condiciones generales de trabajo, que por cierto en el estado de Hidalgo ya hubo un intento de eliminar prestaciones a los trabajadores con unas condiciones que intentaron, con este supuesto comité ejecutivo, intentaron registrarlas ante el Tribunal de Arbitraje.
Sí, y preguntarte si esto ya también lo denunciaste ante Derechos Humanos en el Estado o el federal, y qué sigue después de esto. Bueno, porque ellos dicen que defienden al pueblo, oye, escucho ahí que dicen que defienden al pueblo, entonces no sé si ya está la denuncia en Derechos Humanos, y qué sigue después de esta conferencia, o cuál es el siguiente paso. Bueno, pues desafortunadamente en el Estado de Hidalgo tenemos una comisión de derechos humanos que no escucha, que se da cuenta de las arbitrariedades que hemos vivido, porque les comentaba que en el mes de enero del 2023 fuimos desalojados por la fuerza, por la Secretaría de Seguridad Pública. Entró al edificio de nuestra sede sindical y sacó a todos los trabajadores que estábamos laborando en ese momento y lo cerró. Tuvimos la oportunidad de irnos al amparo y a través del amparo nos lo deja, pero nos pusieron patrullas donde no nos permiten el acceso, ¿no? Todo esto fue visto y denunciado en la Comisión de Derechos Humanos de nuestro estado, pero no ha sucedido nada. Después de que fui detenido, después de venir al Senado y denunciar lo que estábamos viviendo, y de que fui detenido estos 55 días por ese hecho que no requiere la prisión preventiva, ustedes lo pueden verificar, las negociaciones indebidas. Ni siquiera trabajaba en el gobierno, formo parte del gobierno del estado, pero estoy comisionado al sindicato haciendo las funciones de secretario general. Y esos 55 días que estuve preso, bueno, pues fue justo para que me despidieran también, ¿no? Por un despido injustificado de no haberme presentado a laborar 3 días, ¿no? Y entonces rápidamente salió un laudo en contra de ello y así te vas encontrando con cada cosa, ¿no? Hemos recurrido a todo, pero desafortunadamente hemos sido detenidos. Yo sí quiero hacer un llamado a la Presidenta de la República de que seamos atendidos, de que sea atendida esta situación. No somos el único sindicato en el estado de Hidalgo que estamos viviendo la persecución. Son todas las organizaciones sindicales que estamos viviendo esta situación crítica, grave, porque hasta estos extremos se ha llegado. Gracias. La última pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, senadores. Para la senadora Carolina, ahorita que están en el jaloneo de la reforma electoral, que si va a la oposición, que si no, me gustaría saber hasta dónde apoyarían esta propuesta que hace la presidenta Sheinbaum de que se agudicen o se hagan más fuertes las sanciones en contra de quienes ejerzan violencia política en razón de género. Me gustaría saber si ustedes estarían apoyando y qué propuestas harían precisamente para que esto tenga validez y no sea repetitivo en las agresiones en contra de las políticas. Muchas gracias, Margarita, por tu pregunta. Mira, nosotros ya hemos propuesto, en lo personal yo lo he propuesto, que la violencia política en razón de género sea motivo de nulidad de una elección. ¿Por qué? Porque la violencia política muchas veces es determinante para perder una elección. Cuando a una mujer la calumnian, como lo hizo conmigo el presidente López Obrador desde la mañanera en 7 ocasiones, sin que haya habido un solo dato protegido para mí, no hicieron nada las autoridades. Sí dijeron que yo tenía razón, que había habido violencia política. Sí dijeron que me calumnió cuando dijo que yo quería quitar los programas sociales, pero también dijeron que no podían hacer nada porque la diferencia entre el primero y segundo lugar era amplia y no había habido determinancia. Yo no dije que era un tema de determinancia. Yo acudí a los tribunales a decir que el presidente violó principios constitucionales de imparcialidad y varios principios constitucionales a los que él estaba obligado como presidente de México. Yo estaría a favor de que la violencia política en razón de género, cuando se trate de elecciones, sea un tema de nulidad de la elección, porque nos dejan a nosotras lastimadas con la sociedad, dañan nuestro prestigio, dañan también a nuestras familias, sobre todo cuando hay calumnias y todo ese tipo de cosas en razón de género. Nos deja por mucho tiempo con serios daños. A mí me dijo el Tribunal de Hidalgo, estaba yo en campaña cuando acudí a ellos y me dijo que fuera yo a ver al psicólogo para que me diera terapia, para que pudiera yo superar la violencia política que había yo sufrido.
¿Usted cree que eso es justo? Entonces, yo estaría a favor, si la presidenta realmente quiere, que la violencia política sea motivo de nulidad de una elección. Porque ya que te violentaron, dice usted, dispense, publíquele, siquiera le hubieran dicho al presidente López Obrador en su tiempo, oiga, dele derecho de réplica o pídale una disculpa. No fueron capaces los del Tribunal Electoral Federal de hacer eso porque les dio miedo. Como hoy, también tienen miedo y votan en razón y sumisión de lo que les dice el actual régimen. Por ejemplo, senadora, en este caso, dependiendo del personaje que agrede, que violenta, pues son las sanciones. Al López Obrador no se le hizo ninguna reconvención. Sin embargo, vemos que ahora con el dato protegido, pues el Tribunal Electoral del Bienestar pues hizo una sanción, creo, extrema, dicen muchos, al hacer que una ciudadana se disculpara 30 veces por lo que dijo en contra de la diputada. Imagínate una ciudadana que no tiene poder, una autoridad con lo poderoso que era el presidente. Ella es una simple ciudadana. Realmente fue un exceso, pero ese hecho nos debe llevar a una profunda reflexión. El presidente López Obrador se burló cuando yo propuse el tren Tolteca, que es el tren AIFA que están haciendo ahora, que me copiaron. Pero yo le puse tren Tolteca, se carcajeó de mí porque propuse ese proyecto y hoy lo está impulsando su sucesora. Ojalá rectifiquen y le pongan tren Tolteca porque necesitamos identidad en Hidalgo. No somos su patio trasero, no somos el patio trasero de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias.